y ve precisamente esos mandamientos y los que hoy vamos a ver son tan interesantes porque son los mandamientos que pudiera decir que son como el termómetro. Sabemos que es un termómetro, sabemos que un termómetro se necesita para tomar una, temperatura, y si es muy alta, sabemos que debemos de regular para mantenernos sanos y para mantenernos en equilibrio. Es como la balanza. Estos mandamientos que vamos a ver el día de hoy precisamente relatan de la balanza, de tener un balance entre nuestra vida espiritual y nuestra vida física, nuestra vida, nuestra manera de ser, todo, todo abarca para con nosotros. Y con el primero que vamos a empezar es con el mandamiento 217A, que es lávense los pies los unos a los otros. Entonces, permítanme, déjenme tener todo listo y para comenzar. Ok, oramos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos permites de permanecer en ti y de tener esa hambre de conocerte cada día más. Muchas gracias, Señor, porque el día de hoy, Padre, tú quieres hablarnos a nuestra vida, tú quieres hablar a nuestro corazón, tú quieres que a través de tu palabra, a través de conocer lo que tú mandaste para nosotros, que lo hiciste para dárselos como enseñanza a tus discípulos, pero lo diste pensando en nosotros. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento, que comprendamos tu palabra el día de hoy, que estos mandamientos que son como un termómetro, precisamente estos que vamos a ver el día de hoy, que es como una balanza, el balance de nuestra vida para contigo, Señor. Hoy queremos aprender y te pido que me ayudes y te pido que me llenes de sabiduría para poder transmitir tu palabra, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, el día de hoy, como vimos, vamos a ver precisamente estos, estos mandamientos. Y el primero, lávense los pies los unos a los otros. Esto significa que nosotros, en Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En tiempos en los tiempos bíblicos, miren, las condiciones de polvo y suciedad de la región y el uso de las sandalias hacían necesario el lavamiento de los pies, aunque es muy probable que los discípulos hubieran estado felices de lavar los pies de Jesús. No podían concebir el hecho de lavarse los pies unos a otros. Eso se debió a que en la sociedad de la época, el lavamiento de pies era reservado para el más bajo de los siervos más insignificantes, los que se consideraban iguales. No se lavaban los pies, miren, eran iguales. No se lavaban los pies unos a otros, excepto en muy raras ocasiones y como una señal de un gran amor. Lucas señala que los discípulos discutían sobre quién era el más grande entre ellos. Nos lo revela en Lucas 22:24.
una actitud que excluía la disposición de rebajarse a lavar los pies. Cuando Jesús se dispuso a lavar sus pies, se quedaron sorprendidos. Y esto nos lo menciona en Juan 13, del 1 al 16. Las acciones de Jesús sirven también como un símbolo de limpieza espiritual. En Juan 13, 6 al 9. Y es un modelo de humildad cristiana. En Juan 13, del 12 al 17. Significa que al lavar los pies de sus discípulos, Jesús nos enseñó la lección del servicio desinteresado, que estaba absolutamente demostrado por su muerte en la cruz. El lavamiento de pies era un ejemplo, era un modelo. Muchos grupos a lo largo de la historia de la iglesia han practicado literalmente el lavamiento de los pies y el día de hoy algunos lo hacen esporádicamente. Nada impide que lo hagamos si el Espíritu Santo nos guía a hacerlo, pero no se debe imponer como una doctrina obligatoria, aunque si practico la cena del Señor, la iglesia primitiva aparentemente no practicó el lavamiento de los pies como una ordenanza en las reuniones de la iglesia. Cuando Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos, destacó la humildad interior. No un rito físico. La práctica de una viuda cristiana de lavar los pies de los santos. Esto lo vemos en Primera de Timoteo 5:10. No habla de su participación en una ordenanza de la iglesia, sino de su servicio humilde y de servidumbre para con los demás creyentes en el contexto de la hospitalidad. Si alguien se niega a seguir el ejemplo de Jesús, se exalta a sí mismo por encima de él y vive en el orgullo, pues el siervo no es mayor que su Señor. Nos lo menciona en Juan 13:16. No se tienen ningún registro bíblico ni histórico de la iglesia primitiva practicando un rito de tal clase. Los únicos mandamientos que Jesús dejó a su iglesia para que fuesen practicados literalmente fueron el bautismo y la cena del Señor. Esos fueron bien entendidos e implementados en la iglesia primitiva. El registro bíblico lo establece cuando narra los bautismos en muchos pasajes y las ocasiones de la cena del Señor. Lo podemos ver y ustedes lo pueden ratificar en Hechos 2, 4, 20 y 1 y, Primera de Corintios 11. No sucede así con el lavado de los pies. En Hechos 2, 46 al 47, nos da un cuadro claro de lo que practicaban los primeros discípulos. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. En todo el libro de los Hechos, no encontramos que la iglesia practicara el lavamiento de pies en las reuniones de la iglesia, ni tampoco durante los 4 primeros siglos, hasta que Constantino fundó la Iglesia Católica Romana y el lavamiento de pies una vez más al año, donde los obispos debían lavar los pies de 12 pobres y darles de comer. Pero eso es una obra muerta. El lavamiento de pies en las casas era una muestra de hospitalidad a los visitantes. Fue en ese contexto que Pablo mencionó los requisitos de las viudas a quienes la iglesia sostendrían económicamente. Si has practicado la hospitalidad, si se ha lavado los pies de los santos, dando a entender que el lavado de pies estaba, escuchen,
asociado a la hospitalidad y no a una actividad en las reuniones de la iglesia. El verdadero significado, y vuelvo a repetir, el verdadero significado es que nos sirvamos unos a otros, aún en cosas desagradables como labores domésticas, cuidado de enfermos, reparaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver muy claro que el lavamiento de los pies, lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos era la humildad. La humildad era una de las principales cualidades de un verdadero seguidor de Jesucristo. En esos tiempos no había, como en nuestros tiempos, las carreteras, no había, sino era polvo, la mayoría era campo, eran hierbas y lo que más ensuciaban eran los pies. Era lo más sucio. Por eso es que ellos tendían a que si los pies estaban limpios, todo su cuerpo estaba limpio. Es donde miraban la limpieza en los hombres y en las mujeres, porque era lo que más ensuciaba. Y cuando Dios Jesús, estando ahí, recuerden lo que estaba precisamente la última cena, él se puso la toalla en su costado, se hincó y empezó a lavar a cada uno sus pies. ¿Qué significa? Miren, se los voy a relatar en una película. Recuerdo hace 2 años más o menos, que empezó una película que fue una conmoción, donde se mencionaba de un joven que entraba al ejército, pero no llevaba y no sabía manejar un arma. No lo sabía y él quería demostrar que sin la violencia podíamos salvar a más personas de la guerra. Todos se burlaron de él, todo mundo lo rechazó, es más, hasta lo quisieron correr, pero necesitaban personas. Y lo tuvieron que llevar, pero como enfermero. Le dijeron, está bien, tú no sabes, yo no sé por qué te enlistaste, pero te vas como enfermero. Él fue como enfermero porque no había tocado en toda su vida un arma. Y esta película se llama Hasta el último hombre. Miren, es la historia de un chico que se llamaba Desmond Doss. Era un hombre contrario a la violencia y él fue a la guerra y combatió como médico en la Segunda Guerra Mundial, sin portar una sola arma. No disparó ni siquiera una sola bala, pero escuchen, salvó a más de 75 soldados de la muerte en la batalla de la isla de Okinawa. Gracias a su coraje, pasó de ser un objeto de burlas de sus compañeros porque todos se burlaban de él, a ser reconocido mundialmente y por su enorme valía con la entrega de la Medalla de Honor del Congreso, otorgada por primera vez a un objetor de conciencia. Esto es lo que significa lávense los pies los unos a los otros. Esto relata que cuando la guerra estaba más recia, nadie quería entrar para traer los cuerpos y él, dejando su vida propia, fue y entre en combate, se arrastraba en el suelo y los jalaba como podía. A veces fue herido, pero él seguía y seguía y seguía y le decían, ya para, te van a matar, y él seguía y llegó a más de 75 soldados a salvarlos sin ninguna arma. ¿Qué significa lavar los pies los unos a los otros? Significa que tú y yo debemos de servir, debemos de ser hospedadores, debemos de amar a nuestros semejantes a través de demostrar, quitando todo orgullo y siendo humildes de corazón como Jesús quiere que seamos.
Entonces, en este mandamiento, lavarse los pies significaba principalmente la hospitalidad, significaba que teníamos que ser hospedadores. Recuerden que en el Antiguo Testamento era muy sagrado hospedar los extranjeros. Se ve muy claro que no los conocían y les decían, posa en mi casa hoy de noche y mañana sales por el peligro. Era algo tan importante que nosotros en estos tiempos, a veces por la inseguridad, no queremos hospedar ni siquiera a los hermanos. Recuerdo que hace muchos años, cuando fui a San Diego, nos invitaron a San Diego, allá a Tijuana. Recuerdo que fuimos, yo recuerdo que llevaba a mi hijo, el mayor tenía exactamente 11 meses, iba a cumplir, llevaba para un mes para cumplir el año. Y estaban las personas que nos habían invitado en ese momento nos atendían de super lujo. Yo pensé, pues así va a ser, ¿no? Porque eran nada más 2 días, porque íbamos para California, viajábamos para California. Entonces estábamos en Tijuana, cruzamos para San Diego y en San Diego nos trataban bien y todo padrísimo, pero cuando llegamos a Tijuana, nuevamente, que el regreso de California, hagan de cuenta que todo cambió. Miren, no les quiero exagerar, pero donde nos metieron fue en un cuarto de pollos. ¿Ustedes han llegado a ver cuando vas y compras pollo y cuando lo despluman o lo cortan, las plumitas salen volando y los pedacitos de nervios se pegan en la pared o en el trapo? Bueno, toda la pared estaba lleno de plumas, de sangre, y había un sillón en medio en ese cuarto. Miren, no tenía ni siquiera la forma de sillón, de lleno de plumas, y ahí teníamos que dormir Alberto y yo. ¿Y saben qué entendí esto? Y le di gracias a Jesús. No nos atendieron como la primera vez cuando estaban, se podría decir, nuestros anfitriones, cuando estaban los que nos habían invitado y con ellos nos habían encargado. Y ahí la lección que Dios me dio fue precisamente esta: que cuando yo tuviera personas para hospedar, iba a ser lo mejor, al grado de tenerlos como si fuera que estuvieran hospedados en un hotel. Con toda la seguridad de tenerlos, que se sientan lo más seguros, lo más amados. Y qué terrible que a veces fallamos mucho en esto. Y Jesús nos dice, laven los pies los unos a los otros. Vamos con el siguiente mandamiento y es el 218. Y Jesús les dijo a sus discípulos, hagan conforme al ejemplo que les he enviado, que les he dado, perdón. Lo vuelvo a repetir, hagan conforme al ejemplo que les he dado. En Juan 13:15 nos dice, porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Miren, hay 3 partes acá en este mandamiento. La primera, por ejemplo, les he dado, porque ejemplo les he dado. La segunda, para que como yo les he hecho. Y la tercera, ustedes también hagan. Primero, el primer ejemplo dice que les he dado. Jesús nunca mandó algo que él primero no hiciera. Todo lo que Jesús mandó, él primero lo hizo y nos puso el ejemplo. Esa es la señal de un verdadero líder. Escuchemos, enseñamos con el ejemplo. Lamentablemente, me he oído muchas veces
Y dicen, hermano, no se fije en mí porque soy imperfecto. Fíjese en Jesús, Él es perfecto. Y eso es un gravísimo error que se comete en la iglesia cristiana. Lamentablemente se ha propagado una falsa de enseñanza en la mayoría de las iglesias, sacando de contexto Hebreos 12:2, que dice que debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús. Y Jeremías 17:5 dice que es maldito el hombre que confía en el hombre, al grado que la mayoría de los líderes enseñan que no les deben mirar a ellos, sino a Jesús, que ellos tienen fallas y por eso deben ver a Jesús y no a ellos. Y eso es un gravísimo, gravísimo error, porque eso no es correcto. Ellos nos tienen que ver a nosotros, porque esa es una verdad a medias que se ha usado como pretexto para quitarse la responsabilidad que como líder se debe tener. Pero eso no es lo que enseñó Jesús ni lo que practicaron los primeros discípulos. Pablo dijo enfáticamente en Filipenses 3:17, hermanos, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y en Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pedro manda a los pastores a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El Espíritu nos manda por medio de Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto lo podemos ver en Primera de Timoteo 4:12. Este versículo casi siempre se interpreta como ser ejemplo a los creyentes. Y eso sí hacemos muy bien. Pues en las reuniones, ¡wow! Nos comportamos muy santos, muy decorosamente, ¿no? Y mostramos mucha santidad y pureza. Pero en el mundo vivimos como todos los demás, hasta peor. Pero no dice así, escuchemos, sino que dice, sé ejemplo de los creyentes. ¡Wow! ¿Qué significa creyentes? Miren, lo que significa que tanto en la iglesia como en el mundo debemos ser la muestra de lo que un cristiano es. Cada que ganamos a alguien para Cristo deberíamos decirle, ser cristiano es ser como yo, vivir como yo vivo. Así que observa mi vida y mi conducta e imítame, porque yo imito a Cristo, yo sigo su ejemplo. Recuerdo yo, y les voy a platicar esto que me sucedió cuando estaba estudiando esto, se me vino mucho a la mente. Yo estaba en la fundación hace algunos años. Mis hijos estaban estudiando todavía en la preparatoria y en la UVM en Texcoco. Y recuerdo que era el último día para que yo pagara su mensualidad y
tenía que ir antes de las 2 porque las cajas cerraban y si no hasta las 4. Entonces yo me fui rapidísimo, lo recuerdo, yo iba muy rápido, salí de la fundación, di mi clase y me vine, fui rápido, ¿no? Y en la avenida Texcoco, que es la carretera, hay muchos trailers y enfrente estaba uno mío. Había mucho tráfico y en un solo semáforo. Y pasa el tráiler y van pasando los demás, pero los otros alcanzaban porque el tráiler iba lento y yo me seguí con el tráiler. No vi el semáforo, porque Dios sabe que no lo vi, porque yo me seguí. De las pistas ni siquiera pensé en el semáforo. Y en eso oigo una sirena, ¿no? Y empieza detrás de mí, párese, ahoríllese, ahoríllese. Yo dije, ¿y ahora qué hice? Y en eso me ahorillo y llega el policía y me toca a mi ventana el vidrio y yo lo abro y le digo, dígame jefe, ¿qué pasa? Me dice, ¿sí vio lo que sucedió? Le dije, no, no, dígame cuál es mi falta, le dije. Me dice, se pasó el alto. Le dije, discúlpeme, no lo vi. Estaba delante un tráiler y me seguí de largo. Me dice, pues tanta prisa, güerita, así me dijo. Le dije, mire, jefe, le dije, no le estoy faltando al respeto para que usted me diga, güerita, le dije, discúlpeme, pero apúrese. Yo le decía, miren, algo más grande estaba en mí diciéndome, dile que se apure, ordénale. Y yo ordenándole al policía, pues además casi le tronaba los dedos y le decía, vaya y traiga mi infracción porque me tengo que ir. Me dice, pues ¿a dónde va? Le dije, usted no tiene que saber a dónde yo voy. Y no se lo tengo que decir, solamente, mire, llevo prisa, por favor, deme mi infracción que ya me tengo que ir. Déjeme, voy con el jefe. Se agarró mi tarjeta de circulación y mi licencia y se fue. Y yo dentro de mí, gracias Señor, bendito eres. Haz de cuenta que yo tenía una lucha. Pues ya dale 100 pesos y ya te vas, ¿no? O, pero algo más grande me decía, pídele tu infracción. Yo no sabía por qué. Yo dije, pues voy a pagar 2,000 pesos, pues ya ni modo, bien merecido los tengo. Y en eso llega y me dice, pues mire, pues nos podemos aquí arreglar, ¿no? Le dije, ¿cómo que arreglar? Y que abro todo mi vidrio. Y le dije, mire, jefe, le dije, yo soy cristiana. Y yo voy a las cárceles con aquellas mujeres que fueron las peores personas y que ahora son mujeres temerosas de Dios que han cambiado la mentira por la verdad. Imagínese si usted y yo aquí nos arreglamos a solas, le dije así, y pareciera que nadie me está viendo, pero déjeme decirle que aquí está el Padre, está el Hijo, el Espíritu Santo, están los ángeles, están los demonios, le dije, y usted me está diciendo a mí que yo me ponga de acuerdo con usted para hacer algo ilegal. Le estoy ordenando que me dé mi infracción. Me dice, pues no se ponga tan recia. Le dije, no, yo quiero decirle a usted con mi ejemplo para llegar con aquellas mujeres con mi frente en alto y decirles, dije la verdad. Así que tú di la verdad, porque tengo el derecho de decirles, di la verdad. Y en eso él me dijo, está bien, me dijo, está bien, señorita, váyase. Dijo, váyase con su Dios. Le dije, gracias, jefe. Agarró mis licencia, la metí y me fui. Pero ahora sí me fui más tranquila. Y yo iba, gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias. No me infraccionó. Y tú me decías, ¿por qué? ¿Por qué tuve esas agallas para hablarle a este hombre de esta manera? Hagan de cuenta y escúchenme que en ese momento abro mis ojos hacia arriba, como si fuera hacia el cielo, yo manejando, y adivinen qué vi. Vi un letrero de esos luminosos que se llaman luminosos, donde decía, para el tal fecha, y no recuerdo la fecha, las mujeres son las únicas que pueden infraccionar. Fue cuando empezaba esa ley en el estado. Y aquí sentí en mi corazón clarito que me dijo, te querían engañar, pero yo te cuidé. Cuando nosotros
hacemos el ejemplo de hacer las cosas para nuestro Señor Jesucristo y ser el ejemplo de todos los que están en el mundo principalmente y de nuestros hermanos en Cristo, miren, créanme que es algo tan maravilloso que Dios nos da toda autoridad para poderle decir a nuestro hermano que está mintiendo, para poderle decir al hermano que está tomando, para poderle decir al hermano que se está fornicando, adulterando, decirle, no lo hagas más. Mira, sí se puede, mira mi ejemplo. La segunda cosa es para que como yo les he hecho, fíjate lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Todas las cosas que Jesús hizo a sus discípulos debemos hacerlas nosotros con aquellos que discipulamos. ¿Qué es esto? Enseñarles, predicarles, explicarles, orar con ellos, aclararles dudas, comer, convivir, apoyar, asistir juntos a reuniones sociales como bodas, conocer a la familia, servir juntos a otros, viajar, jugar, etcétera, lo que tú te puedas imaginar, tener esa comunión con nuestros hermanos. En pocas palabras, compartir tu vida. Que se rompan esas líneas divisorias de maestro y alumno y los discípulos lleguen a ser nuestros amigos, compañeros, hasta llegar a ser parte de la familia. Y eso, escúchenme, toma tiempo y requiere sobre todo de la guianza del Espíritu Santo para que Él nos muestre a quién o a quienes debemos reclutar para que Jesucristo nos disipule por medio de ellos y los disipule a ellos por medio de nosotros. Debemos de ser ejemplo, debemos de vivir transparentes para con nuestros hermanos, para con la gente que está a nuestro alrededor y que conozcan y que digan, ella es verdaderamente un cristiano. La tercera, les dijo Jesús, ustedes también hagan. Ahí viene la autoridad. ¿Qué es lo que yo les decía? Cuando tú y yo hacemos y vivimos verdaderamente la Biblia, viene una autoridad sorprendente en tu vida, que lo único que viene es como un eslabón, como un resultado de lo que tú y yo estamos haciendo en la vida real. El énfasis está en el hacer, en la acción, por encima de creer. Por eso el Espíritu Santo recalca que la fe sin obras es muerta, porque la verdadera fe se demuestra por las obras. Muchos se apoyan en Efesios 2:8 para justificarse de que no tienen por qué hacer obras, pero pasan por alto que después que el Espíritu dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. 2 versículos después aseguró, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jesús resumió esto en Mateo 25, 31 al 42. Las obras que Él hizo y por las cuales va a evaluar nuestra fe en el día del tribunal de Cristo. Miren, cada uno de nosotros, tarde o temprano, vamos a morir y todos vamos a llegar al tribunal de Cristo. Y verdaderamente se va a evaluar si dimos de comer al hambriento, si dimos de beber al sediento, recogimos al forastero, vestimos al desnudo, visitamos al enfermo y visitamos al preso. Qué impresionante lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en nuestra manera de vivir. Estas 6 obras tienen connotaciones físicas y espirituales.
fíjate, tienen connotaciones, tanto físicas y espirituales. Jesús quiere que nosotros vivamos su palabra, porque no solo debemos de dar de comer, no nada más debemos de dar de comer materialmente a los pobres, sino también debemos de dar de comer espiritualmente, enseñando y compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo lo aplica Jesús en su palabra. Y debemos involucrarnos cada vez más y más y más en nuestra vida espiritual, haciendo conforme al ejemplo que les he dado. Jesús lo dijo. Entonces, sigamos con el siguiente, y es permítame, 219 mandamiento. Les dijo Jesús: ámense unos a otros, como yo los he amado. Jesús menciona el amarnos los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Miren, en Juan 13, 34, nos lo dice bien claro la palabra de Dios. Y aquí lo vamos a ver. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Luego agregó: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué significa ámense unos a otros? Miren, el otro en estos versículos es una referencia a los otros creyentes, o sea, una marca distinta de ser un seguidor de Cristo. Es un profundo y sincero amor a los hermanos y hermanas en Cristo. El apóstol Juan nos recuerda este hecho en otro lugar cuando dice: Jesús, fíjense, cuando nos lo dice aquí, el apóstol Juan nos recuerda y nos dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él. Dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4:21. En este mandamiento Jesús hizo algo que el mundo nunca había visto antes. Creó un grupo identificado por una cosa. ¿Saben cuál fue? El amor. Hay muchos grupos en el mundo y se identifican a sí mismos de diferentes maneras, por el color de la piel, por el uniforme, por las motocicletas, ¿no? Por un interés mutuo, por las universidades, etcétera. Miren, un grupo tiene tatuajes y piercings. Otro grupo se abstiene de comer carne, otro grupo viste algo en particular, ¿no? O llevan motocicletas con chamarras negras, ¿no? Y son identificados. Las maneras en que las personas se clasifican a sí mismos son, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En este mandamiento, Jesús hizo algo que el mundo nunca había visto antes. Creó un grupo identificado por una cosa, que fue el amor. Hay muchos grupos, y como lo estamos viendo, y se identifican a sí mismos de diferentes maneras, como lo vimos. Y estos grupos a veces son creados o por las situaciones o por un grupo religioso o
por la manera hasta en cómo caminan o el cabello, los grupos de punk, ¿no? O sea, podemos ver. Y miren, creó un grupo de un factor de identificación que se llama amor. No importa el color de la piel, no importa el idioma nativo, no hay regla acerca de la dieta o los uniformes o la ropa que visten. Los seguidores de Cristo se identifican por su amor mutuo. La iglesia primitiva demostró el tipo de amor que Jesús estaba hablando. Hubo personas en Jerusalén de todos los lugares conocidos del mundo. Esto lo podemos ver en Hechos 2, 9 al 11. Aquellos que fueron salvos se juntaron y comenzaron inmediatamente a suplir las necesidades de cada uno. Todos los que habían creído estaban juntos. Y escuchen qué maravilloso. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían ¿qué? Sus propiedades, vendían sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto nos menciona en la iglesia primitiva en Hechos 2, 44 al 45. Este fue el amor en acción y puede estar seguro de que impresionó a las personas de esa ciudad, tanto que creció la iglesia. Las declaraciones de Jesús en Juan 13, 34, 35 plantean un par de preguntas que sería bueno respondernos. Lo primero, ¿cómo amas a Jesús? ¿Cómo lo amas? Pregúntate. Siguiente, Él ama. Jesús ama incondicionalmente. En Romanos 5, 8 lo menciona. Él amó con el sacrificio. En 2 de Corintios 5, 21. Amó con el perdón. Efesios 4, 32. Y eternamente, Romanos 8, 38 al 39. Él nos demostró el amor con cada uno del amor, del perdón, de amarnos a nosotros a pesar de ser malos al mismo tiempo. El amor de Jesús es santo, caracterizado por una pureza moral que trasciende porque Él es santo. En Hebreos 7:26 nos lo dice. La culminación del asombro, amor de Cristo por nosotros es su muerte en la cruz. Su sepultura y resurrección corporal nos lo menciona en 1 de Juan 4, 9 al 10. Los creyentes estamos llamados a amarnos los unos a los otros de igual manera. Pero hay que entender qué es el amor. Y lo primero que piensas en una pareja, en una amistad, es que él me tiene que saciar una necesidad. Es que yo me tiene que hacer feliz. Y el amor no es así. El amor que la Biblia nos narra es sufrido, es benigno, todo lo soporta, no hace nada indebido. Y podemos seguir la lista. Lo segundo, ¿cómo entonces puede el creyente en Cristo amar como Cristo amó? Miren, el creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Lo dice 1 de Corintios 6, 19 al 20. Al obedecer el Espíritu a través de la palabra de Dios, el creyente puede amar como Cristo amó. Él demuestra el amor incondicional, sacrificial y perdonador a otros creyentes. Pero no se detiene allí. Él también muestra el amor de Cristo a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, lo que te puedas y en tu mente llegue a entenderlo. Efesios 5:18 lo dice, 6:4, Gálatas 5:16 y 22 al 23. Incluso los enemigos reciben el amor de Cristo
Y nos lo menciona en Mateo 5, 43 al 48, que debemos amar a nuestros enemigos. Aquí no menciona si decides o quieres, es un acto de obediencia. El amor es un acto de obediencia. El amor de Cristo que se demuestra a través del creyente es diferente del amor generado por la carne, el cual puede ser, como lo dije, egoísta, implacable, hipócrita. En Primera de Corintios 13, 4 al 8, da una descripción maravillosa de cómo será el amor de Cristo a través del creyente que camina en el Espíritu Santo. Les voy a leer, a mí me encantó mucho, mucho esta ilustración. No sé si fue real, no lo sé, pero a mí me fascinó y me hizo ver realmente, verdaderamente lo que es el amor. Miren, se los voy a leer. La vida de George Romey. Era un distinguido pintor inglés y Romey se casó a la edad de 22 años. Estuvo con su familia 5 años. Luego abandonó a su esposa y a sus hijos, dejándoles en la miseria de 100 libras esterlinas, que en ese tiempo pues no servía para nada, hagan de cuenta como 100 pesos ahorita. Y se fue a Londres y luego al continente europeo para estudiar. O sea, fue egoísta y dejó a toda su familia, su esposa y a sus hijos para irse a estudiar, realizarse, y no quiso que su esposa y sus hijos sirvieran de obstáculo en su camino a la fama a la que él en su egoísmo aspiraba. Quería ser famoso. Se ausentó de su familia por más, escúcheme, de 30 años. Pintó la muerte del general Wolf, esa pintura tan famosa. Hizo muchas pinturas de Lady Hamilton en diferentes poses. Un historiador dijo que su vida fue artística en verdad. Lo mencionaban como el mejor pintor de la historia, pero por otra parte, él mismo era feo, repulsivo y moralmente débil. Había abandonado a su esposa, pero había tenido mucho éxito en su carrera de pintor. A la edad de 65 años, regresó a su esposa, enfermo, quebrantado y sin dinero. Ahora sí, como dicen, amolado. Ella era tan humilde, campesina, sin preparación y, escúchenme, intelectual, pero de corazón noble y leal a toda prueba. Y escuchen, la historia relata que al perdonar a su esposo y cuidarle con ternura hasta su muerte, ella brilló con toda la fuerza y hermosura del santuario de Dios que Edward Fitzgerald observó que los actos quietos de ella valían más que todas las pinturas de Romey. Era la pintura más hermosa que Romey pudo haber pintado con su esposa. Qué maravilloso. Amarnos los unos a los otros. La gente naturalmente no ama con clase de amor, como Primera de Corintios 13. Para amar de esa manera debe de haber un cambio de corazón en nuestra vida. Una persona debe darse cuenta de que es y somos pecadores ante Dios y entender que Cristo murió en la cruz y resucitó para ofrecer perdón. Entonces, debemos tomar la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. En ese momento, Cristo
lo perdona y recibe el don de la vida eterna de parte de Dios. De hecho, se convierte en participante de la naturaleza divina en 2 de Pedro 1:4. En Cristo, él sabe que Dios lo ama genuinamente. La nueva vida que él, creyente, recibe incluye una nueva capacidad de amar. Tienes y tenemos la capacidad de amar como Cristo ama, porque el creyente ahora tiene dentro de sí, tú y yo tenemos el amor de Dios, el cual es incondicional, sacrificial, perdonador, eterno y santo. En Romanos 5:5 nos lo demuestra. Amarnos unos a otros es amar a los hermanos como Cristo nos ama. Aquellos que aman como Cristo en el poder del Espíritu Santo mostrarán la evidencia de que verdaderamente somos discípulos o aprendices de Jesucristo. ¿Cómo quieres que la gente te mire para alcanzar a Cristo? Por eso es que la gente no quiere convertirse a Cristo, porque a veces no demostramos verdaderamente el amor. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, demostrar el amor los unos a los otros, vivir solamente en amor para que nosotros podamos ser parte de esa verdadera santidad a través del amor. Y pues bueno, vamos con el siguiente mandamiento. Y el siguiente mandamiento es el 220 y dice: no se turbe el corazón de ustedes. Este es el 220 mandamiento que Jesús mandó a sus discípulos. No se turbe el corazón de ustedes. En Juan 14, 1, 27 nos menciona y nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús continúa el mensaje que comenzó tras la salida de Judas. Lo más probable es que todavía estuviera alrededor de la mesa donde habían comido la Pascua. En todo caso, el tema seguía girando sobre la afirmación que el Señor había hecho un poco antes: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Juan 13:33. Pedro fue el primero en quejarse, pero no hay duda de que también todos los demás discípulos habían quedado perplejos. Para ese grupo de hombres que lo habían dejado todo para seguirle, el anuncio de que él iba a un lugar a donde ellos no le podían seguir dejaba turbados sus almas. Además, llevaba días hablando continuamente de su muerte. Es como si dijéramos en este tiempo: acaban de mencionar las noticias los sismólogos más importantes en Estados Unidos, que no falta absolutamente más que un pequeño movimiento en la línea de San Andrés para que todo Latinoamérica sea destruido. ¿Sí sabes que la línea San Andrés es una línea que va directo desde California, empieza hasta lo último de todo lo que es Centroamérica? Es una línea que se abrió la tierra y que todos los sismólogos no entienden el por qué haya sucedido esto. Y ahora que está temblando, y ahora
exactamente esto es lo que Jesús quiere. No se turbe tu corazón. Él dio una promesa. No se turbe tu corazón. Ese temor que cuando uno siente, cuando tiembla, ese es el temor que Dios te dice, no temas, sino tu corazón confíe en mí. ¿Cómo no iban a sentir decepcionados sus discípulos al ver que sus esperanzas mesiánicas quedaban en nada? ¿Qué iba a pasar con ellos? Él les estaba prometiendo que se iba a ir. ¿Qué pensarían cuando unas horas después vieran a su maestro en manos de sus enemigos que lo llevaban a la cruz? Sin lugar a dudas, se sentirían abandonados y expuestos a la burla y a la persecución de los enemigos de Cristo. Y diríamos, no, ¿qué va a pasar? Pero además de su partida, había otras cosas que también les agobiarían. Durante la cena con Jesús, había anunciado la traición de uno de los 12. Y un poco después dijo que Pedro, un destacado apóstol, le iba a negar 3 veces, ¿lo recuerdan? Cuando él le dice, Señor, yo iré a donde tú quieras, yo dejaré todo, te serviré. Y Jesús le dice, Pedro, hoy mismo, esta noche, me vas a negar 3 veces. Cuando agarran a Jesús, él va y se mete entre todos ellos, entre toda la turba, toda la gente ahí que estaban esperándolo el juicio de Jesús, y se sentaba. Y escuchen qué impresionante, que sabían que él era seguidor de Jesús. ¿Sí recuerdan por qué? Les voy a recordar, por su hablar. ¿Qué es lo que vimos? Los mandamientos atrás. Por su hablar sabían que él era cristiano, que él era seguidor de Cristo, y ahí es donde lo niega. Se va a otro lado y lo vuelve a negar, y a la tercera y canta el gallo. Fíjense, ya había dicho que él lo iba a traicionar y parecía que todo aquello en lo que ellos habían confiado se estaba desmoronando por completo. ¿No te ha pasado esto en tu vida? Si la devoción de sus discípulos era tan poco fiable, mientras que todavía Jesús estaba con ellos, ¿qué sería una vez que él se hubiera ido? Jesús debió haber visto aparecer la consternación en el rostro de sus discípulos y se dispuso a alentarles. Es verdad que él mismo se enfrentaba en esas horas al sufrimiento incomparable de la cruz. Pero una vez más Jesús no pensaba en sí mismo, sino en las duras pruebas que esperaban a sus discípulos. Recordemos, y esto es algo tan sorprendente, que la gente cuando lee que Jesús lloró 3 veces, ¿cuál es la reacción? Pobrecito, pobre Jesús, dio su vida, pobre, cuánto sufrió. ¿Sabes qué? Cuando leamos este versículo, este capítulo, cuando Jesús lloró antes de ir a la cruz, no debes dar esa expresión, y si la das, ten mucho cuidado, porque la expresión que Jesús dio ahí cuando lloró es que lo único que le pedía a Jesús era que no pasara nada que impidiera que él fuera a la cruz por ti y por mí. No fue porque tuviera miedo, no fue porque no quería, fue porque él no quería que nada impidiera que fuera a la cruz. Así que a lo largo de este capítulo encontramos una amplia serie de promesas que Jesús hizo a sus discípulos con el fin de fortalecerles frente a los difíciles momentos que en breve tendrían que atravesar, y que también les capacitaría para llevar a cabo la misión que les había encomendado una vez que él partiera con su Padre Celestial. Así pues, el Señor comienza con este mandamiento: no se turbe vuestro corazón. Juan 14:1, ahí lo puedes leer. La celebración
lo podemos ver, y esto lo podemos ver cuando fue la celebración de la última Pascua, la presencia de un traidor. Miren, el verbo griego que aquí se traduce por turbar, miren, se expresa una conmoción que invade toda la persona, una sensación de miedo, un escalofrío. En otras ocasiones, este mismo verbo se usaba para describir la agitación de un mar embravecido. Era un hecho que los discípulos estaban turbados, pero que el Señor quería llevarlos a la calma para a sus agitados corazones llevarles esa calma, que como ya lo hemos dicho, en esos momentos empezaban a encontrarse hundidos en un estado de confusión y perplejidad. La turbación del corazón es una experiencia bien conocida en cada uno de nosotros y por todos nosotros. Los motivos pueden ser muy variados. El anuncio de una enfermedad de difícil curación. ¿Te han diagnosticado alguna enfermedad grave? La pérdida de un familiar muy querido. La quiebra económica por falta de trabajo. Te corrieron. La inquietud que nos produce lo que amamos o lo que tememos. Como muy bien dijo el salmista en el Salmo 84:6, y él dice, esta vida presente es un valle de lágrimas. Jesús podía animarles en esa situación porque él mismo conocía muy bien esa sensación. Tenía el temor. El mismo verbo que encontramos aquí fue usado para expresar la conmoción que sufrió Jesús ante la tumba de Lázaro. ¿Se acuerdan en Juan 11:33? Cuando habló de su propia muerte en Juan 12:27, o cuando anunció durante la que lo iba a entregar, o sea, en Juan 13:21. Por lo tanto, Jesús estaba plenamente capacitado para consolarlos, puesto que tenía la comprensión de quien ha sufrido lo mismo y la autoridad de quien había vencido las pruebas más difíciles. Así que su exhortación fue pronunciada con un tierno amor y una profunda comprensión de lo que ellos estaban atravesando en esos momentos. ¿Qué es lo que nos está afectando? Recuerdo yo que cuando no sabían que eran gemelos, mi tercer embarazo, no sabía nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los médicos, que eran gemelos. Y a los 8 meses yo me empecé a aliviar y no sabían el por qué. Fui al seguro, me llevó Alberto y fui y me decían que no estaba ni siquiera abierta, ni siquiera sangrado, que hacía ahí, que yo me tenía que ir a mi casa, y les dije que no, que yo me estaba aliviando. Y ellos me dijeron, no, es que tú estás bien. Y cuando me llevan y se empiezan a dar cuenta de cuántas contracciones yo tenía, me mandan, no me dijeron nada, me mandan directo a ultrasonido. Y cuando el doctor, que supuestamente ahí me iba a atender a mí, porque me dijo, exactamente está el doctor que te va a atender, ahorita mismo ve, por favor, para que te haga un ultrasonido, el por qué está pasando esto. Y cuando me dice que tengo gemelos, lo primero que él se rascó su cabeza y agarró rápido su recetario, me lo puso y me dijo, ve, por favor, que te lleven rápido, porque me llevaban en silla de ruedas, ve por favor que te lleven, muéstrales esto. Yo de los nervios caí así en shock. ¿Gemelos? ¿Cómo es posible si nunca me di cuenta? Y cuando llegan me dicen, tus hijos no van a nacer.
¿Hay alguien aquí para que firme? Porque no vas a desangrar, me dijeron. Esto es de alto riesgo. Vamos a perder a los bebés. Nuestra política como médicos, me dijo, es salvar a la mamá. Y quiero que lo sepas, quiero que firmen. Y le dije, sí, mi esposo está allá afuera. Y ese temor precisamente se turbó mi corazón. ¿Y saben qué? Lo que Jesús enseñó. Empecé a darle gracias a Cristo. Gracias, Señor, porque todos estos médicos dicen que mis hijos no tienen ni 1 kilo cada uno. Ni siquiera están desarrollados, Señor. Y quieren un día tenerme con sueros para que se desarrollen un poco y tenerlos en incubadora, aunque sea uno, porque el otro no va a darse. Le dije así a Dios. Mi corazón está triste, pero te doy gracias porque me acaban de dar este diagnóstico y todos los doctores se espantan y salen corriendo y sin saber qué van a hacer con mi vida. Le dije, pero tú eres un Dios que yo predico, que resucita muertos, porque tú resucitaste a mi hermana cuando ella tenía 6 años y quedó ahí publicado en ese periódico, niña resucitada por Dios. Le dije, ese es el Cristo que yo predico. Y tú diste vida a mi hermana, tú me diste vida a mí cuando yo tenía 10 años, me rompí el cráneo, no había remedio y tú me diste la salud. En un segundo le dije, ese es el Cristo que yo predico, le dije. Y mi corazón está angustiado, pero te lo pongo a ti. Gracias, Señor, le dije. Bendito eres. Y empecé a alabar a Dios. Le dije, yo te entrego mi problema, yo hago tu problema, le dije, y yo te lo entrego. Y empecé a alabar a Dios. Llegó un doctor joven, lo recuerdo muy joven, y me hizo el tacto. Y dijo, paren todo, porque habían como 15 camas atrás, delante de mí. A mí me tenían hasta lo último. Paren todo, dijo. Preparen, entramos a cirugía. Esta mujer ya no aguanta. Prepárenmela, por favor. Y empezaron las enfermeras, agarraron mi camilla, me metieron, pusieron todo, una gorrita en mi cabello. Y escúchenme, tan maravilloso Dios, cuando no nos turbamos nuestro corazón. Él dice, no te turbes en todo lo que estés viviendo en este momento. No importa lo que el médico te haya dicho, no importa lo que el hombre haya dicho. Dios está contigo y Él está conmigo. Él prometió y Él va a cumplir. Y cuando me abren, yo, gracias, Señor, yo quería renegar, yo quería decir, ¿por qué, Señor? 8 meses tuve y nunca supe, yo hubiera tenido los cuidados, me hubieran dicho, no sé, yo pensaba muchas cosas, pero no lo permitía y daba gracias, 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 no permitía la queja en mi vida. Y en eso, primer gemelo sale y se oye llorar y se cayó. Y yo nada más les decía, díganme cómo salieron. Segundo al minuto nació, segundo gemelo. Y lo limpian y todo, y en eso llega el anestesiólogo, lo recuerdo, me quita de mi oído la gorrita que me habían puesto, su boca se acercó a mi oído y me dijo, porque antes de eso, le había dicho a Dios, Señor, mira todo lo que me han dicho. Ahora yo te entrego esta tristeza, te entrego este dolor. Si tú quieres y quisiste que mis hijos nunca los conociera, bendito eres. Te voy a renegar tal vez. No sé cómo vaya a reaccionar, le dije, porque tampoco soy muy buena, le dije, ni soy santa. No, le dije. A lo mejor me voy a alejar, pero me lo vas a permitir unos añitos, le dije. Y a lo mejor regreso porque sabes que te amo, le dije. Así se lo dije. La verdad, le dije. Pero tú puedes hacer 2 cosas, le dije. Callarle la boca a todos estos médicos y le dije, y no te pido 1 kilo, te pido más de 2 kilos para cada uno. Y cállales la boca, porque ese es el Dios, le dije, que yo predico. Y segundas, le dije, darme fuerzas para ver a mis hijos muertos, porque no lo voy a soportar. Bendito eres. Y estaba, gracias, Señor, gracias. Y en eso llega el anestesiólogo y me agarra mi oído, se me acerca aquí como susurrando y me dijo en voz baja,
Felicidades, hija. Tus niños más de 2 kilos. Esto es lo que Cristo quiere que aprendamos. Que nuestro corazón no se turbe, sino que creamos en Él. Ahora bien, casi en todas las ocasiones en las que nosotros sufrimos, solo pensamos en nosotros mismos y en nuestro dolor, ¿no? ¿Y saben? Cristo nos amó y nos entregó todo su amor. Eso era también lo que ocurría con los apóstoles en aquellos momentos. Solo estaban preocupados de su situación, pero no pudieron ver cuánto estaba sufriendo Jesús. No lo pudieron ver. Y no olvidemos que para que Él pudiera llegar a ofrecernos consuelo, previamente fue necesario que Él pasase por la más intensa de las agonías, la cruz del Calvario. No se turbe nuestro corazón, pero ¿cómo lograr eso en medio de la aflicción? Lo vamos a ver en el siguiente mandamiento. Jesús da el remedio eficaz. Y vayamos para el siguiente mandamiento. Y el siguiente es 221 y dice, el mandamiento que Jesús mandó a sus discípulos es: crean en mí, así como creen en Dios. Escuchen, crean en mí. No nada más quedó el mandamiento ahí, sino que hay una continuación. Así como creen en Dios. Juan 14:1 nos dice, creéis en Dios, creed también en mí. Aquí Jesús nos ofrece el único remedio eficaz contra la turbación de corazón, la fe en Dios. Este es el mejor bálsamo para aliviar los corazones atribulados, la fe en Dios. Y vamos a ver cómo lo expresó el profeta. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En muchas ocasiones, la angustia llama a nuestras vidas por 1001 razones. Y en cada caso es una nueva ocasión para renovar nuestra confianza en Dios y en su Hijo. No hay duda de que esta es una de las razones por las que Dios permite las pruebas en nuestra vida. Ahora bien, el antídoto contra la turbación no consiste simplemente en tener fe. Lo vuelvo a repetir. Ahora bien, el antídoto, o sea, el antídoto, cuando te llega un alacrán y te pica, hay un antídoto especial y si no te lo ponen, te mueres. Las víboras más venenosas ya hay antídotos y los tienen a la mano cuando van en desiertos. Te pica y te lo inyectas y vives. Bueno, el antídoto contra la turbación, o sea, la vacuna contra la turbación de corazón, no consiste simplemente en tener fe, no consiste en tener un antídoto en la mano, sino de tener fe en el Hijo y en el Padre. O sea, el antídoto que tienes en la mano es de inyectártelo a tu cuerpo y es cuando te salvas. Miren, aclaramos esto porque popularmente se dice que lo importante es creer en algo, pero ese concepto no tiene nada que ver con el concepto bíblico de fe. Aquí lo encontramos bien definido. Creed en Dios, creed también en mí. Va ligado de la mano. Creed en Dios, creed también en mí. Miren, somos exhortados a creer por igual en el Padre como en el Hijo.
Y con esto llegamos a uno de los temas principales del Evangelio de Juan. No es posible creer correctamente en Dios sin creer del mismo modo en Cristo. Eso es mentira. Si tú dices creer en Dios y no crees en Cristo, entonces no crees ni uno ni en el otro. Acuérdense cuando Jesús se los dijo, ¿ustedes creen en mí? Así dijo. Entonces, cuando los discípulos, les dijo, Señor, muéstranos al Padre y creeremos. Así se los dijo. ¿Y Jesús qué les dijo? ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y no han entendido? Si me ven a mí, ven al Padre. O sea, si tú crees en Cristo, crees en Dios. Así de fácil. Y este es el mandamiento. Creen en mí, así como creen en Dios. Cualquier creencia genuina en Dios conducirá a la fe en el Hijo. Si creemos en el Padre, como consecuencia lógica, también creeremos en el Hijo, a quien Él envió. Miren, estaba leyendo yo uno de los libros donde mencionan que acaban de de darse cuenta, unas de las científicos estudiosos que dicen que recordar a Dios nos hace ser más creyentes y creer en Él. Están haciendo estudios que entre más uno está recordando a Dios, más cree en Él. Qué impresionante, están haciendo este estudio. Y cuando nosotros creemos, si verdaderamente creemos, es porque estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Y dónde creemos en Dios? En la palabra. Ahí podemos verlo. Ahí podemos conocer a Dios. Y si conocemos a Jesús, conocemos a Dios. No hay otra lógica. Entonces, si nosotros creemos en el Hijo a quien Él, o sea, Dios envió, notemos que en un momento Jesús les va a decir a los discípulos, cuando les dice que Él es el único camino, auténtico para llegar al Padre. Juan 14:6. Por lo tanto, es imposible tener al Padre si no se llega a Él a través del Hijo. Es imposible. O sea, no puedes conocer a Dios si no conoces al Hijo. La implicación clara de este mandamiento de Jesús a sus discípulos es que Él es Dios, tanto aquí como en el resto del Evangelio. Jesús se ha presentado ofreciendo un conocimiento exacto de cómo es Dios y del camino para llegar a Él. También ha definido una y otra vez que Él había sido enviado por el Padre con una misión divina y que mantenía con Él una comunión profunda e íntima. Con todo ello, estaba reivindicando lo que aquí dice con total claridad, que Él es uno con el Padre. Es sorprendente, es algo que nuestra mente no puede llegar a comprender, pero lo vamos a mostrar como con los niños, palitos y bolitas, más o menos para poder entender cómo es el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, si tú partes una naranja, tiene 3 partes: el jugo, los gajos, ¿no? Y la cáscara. Pero es una sola. Lo mismo pasa si nosotros tenemos a Cristo, tenemos el Padre. Si Él no fuera verdadero Dios con el Padre, exigir que los hombres depositen en Él su fe como lo hacen en el Padre sería una blasfemia insoportable, un llamamiento a la idolatría. Pero, ¿cómo es Dios realmente? Miren, hasta que en verdad no sepamos cómo es Dios, no podemos confiar en Él. ¿Verdad que tiene sentido? No podemos confiar en algo o en alguien
que no conocemos. Afortunadamente, Dios desea que sepamos cómo es Él. Él vino a la tierra hace más de 2000 años y vino en forma de ser humano. Vino como Jesucristo y dijo, como soy yo, así es Dios. Él sí sabe cómo es Dios. Al conocer a Jesús, conocemos a Dios. ¿Lo entendemos? Si conocemos a Jesús, conocemos a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? A través de leer los evangelios. Si no conoces y tu pregunta es, ¿cómo conozco a Dios entonces? Yo te animo a que lo que hagas es empezar a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Apocalipsis. Y cuando tú empieces a leer los evangelios una y otra y otra y otra y otra y otra y otra hasta el día que Cristo venga por nosotros, tú vas a conocer a Jesús y vas a conocer al Padre. Así de sencillo. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Si deseamos saber cómo es Dios, solamente debemos mirar a Jesús, porque Él es la expresión visible del Dios invisible. Si leemos los evangelios, aprenderemos mucho de Dios. Por eso debemos leer los evangelios y Apocalipsis una y otra y otra y otra vez por toda tu vida para conocer a Dios por medio de Jesús. De ahí la suprema importancia de creer y entender que Jesús es Dios, el único Dios verdadero, el yo soy del Antiguo Testamento, el que siempre ha existido, el eterno. Para muchos esto es un misterio y no pueden entenderlo, pero no se trata de entender, sino se trata de creer. Todos nosotros creemos en muchas cosas que no entendemos o no. Por ejemplo, las usamos y confiamos en ellas. Les voy a decir uno bien fácil, el celular. ¿A poco todas sus funciones las sabes? Yo no. Yo no me meto en otros lados porque me da temor si le agarro algo y ¡ay! Y se echa a perder mi celular, ¿no? Mejor uso lo básico, pero no uso lo demás. Y lo disfruto mi celular. Otro, la televisión. ¿A poco la entiendes? No, no la entiendes, pero la usas y la ves. La computadora. No entiendo todas sus funciones, pero la uso para mi contabilidad, para mis cursos, para todo. El auto. Yo no entiendo su máquina, yo no entiendo cómo funciona, pero yo uso mi auto. El refrigerador, la luz, la electricidad, etcétera. Miren, si tuviéramos que entender cómo funcionan las cosas antes de poder usarlas, no usaríamos casi nada. O tendríamos que especializarnos en computación y luego meternos a otro curso de telefonía, ¿no? Y luego otro de mecánica. No pararíamos para poder disfrutar de las cosas. Pero escuchen y escuchemos, no es así. Aunque no entendamos cómo funcionan, las usamos y somos bendecidos. Y del mismo modo es con Jesús. Él es Dios, aunque no lo entendamos. Eso mismo dijo el Espíritu Santo por medio de Pablo en primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente,
El misterio de que Dios fue manifestado en carne en la persona de Jesús es grande, pero es verdad. Aunque no lo entendamos, entonces conozcamos a Dios por medio de conocer a Jesús. Pues Él dijo, después de este mandamiento, que en quien lo veía a Él, veía al Padre. Déjenme decirles, yo hasta el día de hoy no he entendido a mi esposo, Alberto. No lo he entendido, pero no significa que no disfruto. A pesar de cualquier situación, no significa que no disfruto estar con él. El estar con él me hace feliz. Lo mismo pasa con nosotros. No necesitamos entender este misterio, pero necesitamos creerlo. Entonces el mandamiento que vimos, crean en mí, así como creen en Dios. Vamos al siguiente y el último mandamiento del día de hoy. Y es, este es el último que vimos. Entonces, nos podemos dar cuenta que lo más difícil para poder dar cada uno de los testimonios de los mandamientos que hoy vimos es la familia. Analizando todo esto, pensando en cada una de las situaciones, nos cuesta trabajo. Somos muy buenos para ser buenos cristianos dentro de una iglesia. Somos muy buenos para demostrar cuando viene una hermana, un hermano y nos comportamos de maravilla. Y por eso empecé con esto. Estos mandamientos, precisamente estos que vimos hoy, para mí los llamaría como una balanza, los llamaría como un termómetro. ¿Cómo está nuestro termómetro? Y terminamos con esto. Recuerdo que cuando yo le habían dicho a Alberto que Dios le iba a hablar a través de mí, pero a Alberto se le había olvidado decirme, se lo había dicho uno de los hermanos que estaban ahí en la penitenciaría y se le había olvidado. Recuerdo muy claro esa visión. Yo pude ver a Jesús, pero no le vi su cara. Era una figura solamente era una silueta, pero resplandecía hacia afuera. La luz era de adentro hacia afuera, pero sus manos eran muy claras. Su cara era la silueta solamente, pero era muy claro su silueta y sus manos las tenía aquí enfrente. Y él empezó hacia adelante a poner sus manos y a poner y a decir muy claro, separen el pecado del mundo. Y otra vez volvió a unir sus manos y las ponía hacia adelante y las separaba y decía, separen el pecado del mundo. Así lo decía, separen el pecado del mundo. Y cuando dijo eso, en ese momento, lo que yo pude ver es que Alberto y Jaime se iba para otro lado y Alberto empezaba a sacar personas de un lago, de un cuarto muy oscuro y empezaba a sacar una tras otra. Y él decía, porque yo les he dado mi autoridad. Así como ustedes, dice, a ustedes les he dado la autoridad. Jesús nos ha dado todos sus mandamientos y están escritos en la palabra de Jesús, ahí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y lo podemos ver en toda la Biblia, mencionar a Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo por lo cual fue hecho para Él, todo fue diseñado con la esencia para Jesucristo. Si nosotros entendemos estos, nosotros debemos de comprender que estos mandamientos los podemos llevar en nuestro corazón porque Cristo mora en nosotros. Y si Cristo mora en nosotros,
nosotros, Dios mora en nuestros corazones. Así que oremos para terminar y darle gracias a Jesús por estos mandamientos. Regulémonos. Démonos cuenta dónde estamos, en qué postura estamos. Y si tú no te crees capaz de que aún no has sido ejemplo para las personas, arrepintámonos. Pidámosle perdón a Jesús y volvamos desde cero a creer en Jesús como en Dios y llevar sus mandamientos para que la gente verdaderamente crea en el Evangelio. La única manera de creer en el Evangelio, la gente, es con el amor que nos tengamos los unos a los otros. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor. Tú dijiste, Señor, que si nosotros, Señor, creemos en ti y nuestro corazón no se turbare, Señor, y nosotros pusiéramos, depositáramos toda nuestra confianza, el no tener miedo en cada situación por las cuales estamos viviendo, Señor. Tú dices que nos sacarás, tú dices en tu palabra que eres Dios, porque si creemos en ti, creemos en Dios. Perdónanos si te hemos fallado y enséñanos a vivir esa vida digna, digna, Señor, para que tu nombre sea altamente glorificado y tú solamente seas exaltado, Jesús. Perdónanos, Señor, porque a veces no hemos sido buenos testimonios para con nuestros vecinos, para con nuestra propia familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, Señor. Perdónanos, Padre, porque tú, Señor, solamente eres un Dios maravilloso, que puedes cambiar, que puedes transformar nuestra vida para cambiar todo nuestro corazón y vivir en nosotros, cambiando y haciendo ese corazón transparente de verdad, de amor verdadero, de sufrir por el evangelio, de sufrir por tu palabra, para que tu nombre sea altamente glorificado, Señor. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Y pues bueno, Beto acaba de llegar. Ya no les dije de la emoción de que estaba, de que hoy me iba a tocar a mí sola, ¿verdad? Se fue a un donativo, ya que Alfonso pues no lo tenemos, ¿verdad? El auxilio. Me dio mucho gusto estar aquí. Y si Dios presta vida y nos da licencia, nos vemos para la próxima semana. Les recordamos que los últimos 3 jueves, o sea, la próxima, miren, les doy fecha, por favor, y anótenla. No va a haber clase, ¿ok? No vamos a tener reunión porque vamos a estar con los preparativos del Congreso Nacional que esperamos a todos nuestros hermanos. Entonces, no va a haber, en octubre no va a haber desde el día, los últimos 2 jueves, que es el 20, el 20, el 20 y el 27 no van a haber. O sea, tenemos 2 semanas más para tener los mandamientos de Jesús. Seguiríamos hasta noviembre. Entonces, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que están pues aquí en Facebook, los que están aquí en el Zoom. A cada uno los amamos. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.